Buenos días chicos, ¿qué tal? Les habla el profesor Rafael Otazú. El día de hoy estamos nuevamente en una clase de aptitud verbal y ya vamos a trabajar el día de hoy nuestra lección número 8. Esta lección se le va a denominar o lo vamos a conocer, la vamos a conceptualizar como clasificación textual por su estructura, el texto argumentativo. Así como la semana pasada hemos trabajado lo que es la clase de textos por la ubicación de la idea principal, el día de hoy vamos a comenzar a trabajar la clasificación de textos por su estructura y vamos a comenzar con el texto argumentativo, ¿de acuerdo? Un tipo de texto por su estructura es el famoso texto argumentativo. Otros textos que vamos a trabajar más adelante son los textos narrativos, los textos expositivos y los textos descriptivos. En total son 4 textos los que vamos a tener que trabajar por la estructura textual. Estamos empezando con el texto argumentativo y ya las próximas clases pasaremos al narrativo, expositivo y descriptivo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a comenzar entonces. Para empezar este tema del texto argumentativo, lo que tenemos que conocer o lo que debemos definir claramente es qué es argumentar. Esta palabrita capaz no la has escuchado mucho, pero comúnmente tú estás argumentando en la vida diaria. Cuando tú buscas que tu mamá te dé un permiso para ir a una fiesta, estás argumentando. Cuando tú quieres que el profesor te revise una tarea pasada, estás argumentando, vas a tener que argumentar. ¿Qué cosa es argumentar, profesor, entonces? Argumentar me dice que consiste en presentar razones, motivos, que sirvan para defender una determinada idea u opinión. Como yo te decía, mamá, quiero ir a una fiesta. Esa es mi opinión, yo quiero ir a una fiesta. Ahora, tu mamá te va a decir, ay, ¿por qué te voy a dejar ir? Y tú vas a tener que argumentar, bueno, mamá, yo quiero ir a la fiesta porque me he portado bien toda esta semana, he sacado buenas notas, aparte no salgo mucho a las fiestas, etcétera. Eso es argumentar, presentar motivos, presentar razones, presentar ideas que me van a servir para defender una idea, ¿de acuerdo? Una opinión. Ahora, en base a lo que ya sabemos lo que es argumentar, entonces vamos a conocer qué es un texto argumentativo. El texto argumentativo es aquel texto en el cual se va a presentar una idea principal que se va a conocer, me dice, con el nombre de tesis, ¿de acuerdo? Esa idea principal, tú ya sabes que es una idea principal, ¿no? Es la idea más importante del texto. En el texto argumentativo va a haber una idea principal. Esa idea principal se va a llamar tesis, ¿de acuerdo? Esa idea principal va a ser una opinión. La opinión que tú vas a defender, la opinión que tú vas a plantear. Y esa idea principal va a ser sustentada por razones o también llamadas argumentos. ¿De acuerdo? Los argumentos son las razones que tú vas a utilizar para convencer a la persona, al lector o a la otra persona, para convencer de que tu opinión o tu idea principal es la correcta o es la adecuada o que tú estás en lo correcto. ¿De acuerdo? Eso es un texto argumentativo. Ahora, me dice que el texto argumentativo se va a caracterizar porque va a tratar comúnmente temas polémicos. ¿A qué se refiere con temas polémicos? O sea, temas que levanten controversia o que sean, o que sean cuestionables, que puedan generar varias opiniones, que pueda generar infinidad de opiniones o opiniones contrarias. Esa es la polémica. Situaciones que te generan opiniones de distinto tipo, algunas a favor, otras en contra. ¿De acuerdo? Una situación polémica, por ejemplo, que hoy en día estamos viviendo es la cuarentena por el coronavirus, por ejemplo. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Es un tema polémico, porque algunos dirán, yo sí estoy de acuerdo, otros dirán, no, profesor, nosotros no estamos de acuerdo. ¿Te das cuenta? Ese es un tema polémico. Otro tema polémico podría ser cualquier cosa. El aborto, por ejemplo, es un tema polémico. Algunos pueden estar a favor y otros pueden estar en contra. ¿De acuerdo? A eso llamamos temas polémicos. Y me dice que el autor realiza una afirmación que revela su posición ante un tema. Como ya te decía, nosotros elegimos un tema polémico. Vamos a suponer la cuarentena, ya la cuarentena por coronavirus en el Perú. Y en base a ese tema polémico, el autor, o sea, el que está escribiendo, el que ha escrito el texto, va a plantear su posición. ¿Qué opina él acerca de esa situación, de ese tema? Capaz para él está mal. Él dirá, no, en el Perú ya es momento que se levante esta absurda cuarentena, por ejemplo.
Entonces, esa idea te está planteando ¿qué cosa? La opinión que tiene el autor acerca del tema. ¿Te das cuenta? Y esa es la idea principal. Y esa idea principal, ¿cómo se llama en el texto argumentativo? Recibe el nombre de tesis. Tesis es la idea principal que defiende el autor, ¿de acuerdo? La opinión central del autor. Ahora, el texto argumentativo va a tener cuatro partes fundamentales que son, en primer lugar, me dice la introducción. La introducción sencillamente es la presentación del tema. Esta introducción muchas veces consiste en algún comentario que contextualice lo que vas a trabajar. ¿De acuerdo? Esa es una presentación del tema. Es como una introducción en la cual tú presentas o tú vas a presentar o tú vas a dar a entender al lector qué es lo que voy a hablar o de qué es lo que voy a hablar o de qué tema voy a hablar. ¿De acuerdo? A eso se refiere la presentación del tema. Luego tenemos, me dice, la tesis. La tesis es otra parte del texto argumentativo y es una de sus partes fundamentales, porque la tesis es la afirmación principal que hace el autor acerca de ese tema, ¿de acuerdo? Como te decía, en la introducción, tú de cierta manera presentas o das pistas de lo que vas a hablar. En la tesis, tú planteas tu opinión fundamental, tu opinión acerca de ese tema. Esa es tu tesis. ¿De acuerdo? Luego tenemos, me dice, los argumentos. Los argumentos son aquellas ideas secundarias comúnmente que van a ser las razones o los motivos que va a plantear el autor para defender su tesis. ¿De acuerdo? A eso vamos a llamar argumentos. Aquellas ideas que utiliza el autor para convencerte de su tesis, para convencerte de que su idea principal, esa tesis, es la correcta. Entonces a eso vamos a llamar argumentos. Luego me dice, como otra última parte del texto argumentativo, tenemos lo que es la conclusión. En este caso, la conclusión me sirve para reafirmar la tesis y llamar a la acción. Comúnmente esta conclusión es el remate. Con la tesis tú planteas tu idea, ¿no? Los argumentos te ayudan a convencer al lector de que tú estás en lo correcto y que tu opinión es válida. Y la conclusión debe ser un remate, un final, que debe reforzar lo que has dicho y que de cierta manera debes llamar a la acción al lector para que él se convenza y crea en lo que tú estás diciendo. A eso vamos a llamar una conclusión, ¿de acuerdo? Te he puesto unos ejemplos acá para que comprendas más claramente cómo se estructura y cómo son estos textos argumentativos. En primer lugar, te he planteado este ejemplo de acá. Fíjate, el horario actual de la biblioteca por las mañanas de 9 a 1 nos parece inadecuado, ya que somos muchos los estudiantes que necesitamos disponer por la tarde de la sala de lectura para estudiar. Además, tampoco podemos sacar los libros por la mañana porque a esas horas estamos en las aulas. Creemos, por tanto, que la biblioteca debería volver a abrir por las tardes, como venía haciéndolo hasta hace un mes. Mira, en este texto argumentativo, es un texto argumentativo porque hay una tesis, hay una opinión que está planteando el autor. ¿Cuál es la opinión del autor? Que el horario actual de la biblioteca nos parece inadecuado. Esa es la idea, es la tesis que plantea el autor, ¿de acuerdo? Es su opinión. Para él, el horario que atiende la biblioteca es inadecuado. Ahora, él está usando dos argumentos para defender su tesis y de cierta manera para convencer al lector de lo que él está planteando está en lo correcto. La primera es, necesitamos disponer por la tarde de la sala de lectura para estudiar. Ese argumento me está ayudando a convencerme de lo que él está planteando en la tesis, que el horario nos parece inadecuado. ¿Por qué es inadecuado? Porque en la tarde también necesitamos estudiar. Ahora, otro argumento que está usando, tampoco podemos sacar los libros por la mañana porque a esas horas estamos en las aulas. Mira, otro argumento. ¿Por qué te parece inadecuado que el horario actual de la biblioteca? Porque en las mañanas estamos en las aulas, no podemos ir a la biblioteca. Entonces, mira cómo esos dos argumentos están ayudando al autor del texto a convencernos de que el horario de la biblioteca debe cambiar y que nos parece inadecuado. Entonces, mira la conclusión. Creemos, por lo tanto, o sea, por todo lo expuesto, que la biblioteca debería volver a abrir por las tardes, como venía haciéndolo hasta hace un mes. Es la conclusión. Si te das cuenta, la conclusión está rematando, está reforzando lo que se ha dicho en la tesis con la intención de terminar de convencer al autor, al lector mejor dicho, de lo que él está diciendo es correcto.
Profesor, pero ahí yo no veo una introducción. Claro, en este caso, al ser un pequeño texto corto, al ser un texto corto, se puede obviar la introducción, ¿de acuerdo? Porque aparte que es un tema, de cierta manera, un tema menor a un tema trabajado capaz con mayor profundidad. Por ejemplo, este es un comentario que él puede haber puesto. Es un texto argumentativo, sí es un texto argumentativo, pero es capaz un texto argumentativo casual, de cierta manera. Pero lo que siempre debe haber es la tesis, los argumentos y la conclusión. Pero ahora fíjate, vas a ver la diferencia con un texto mucho más estructurado. Y te he colocado acá este textito. Mira, te dice, actualmente hay poca difusión acerca de las enormes consecuencias de la escasez de agua. Creemos que es urgente comenzar a planificar estrategias de conservación del agua para la humanidad. Por un lado, con el tiempo, el agua se convierte en un recurso más difícil de conseguir. Por otro, la contaminación está haciendo estragos en las distintas masas de agua que tenemos a nuestra disposición. Reaccionemos. Empecemos a cuidar el agua antes de que sea demasiado tarde. Mira, fíjate en este caso, acá sí se han respetado las cuatro partes del texto argumentativo porque es un texto mucho más estructurado. Mira, en el primer texto, en el texto de la izquierda, solo hay un párrafo, dos párrafos, de que cierta manera están unidos, ¿no? Es como un punto seguido. En cambio, en este texto, en el segundo texto, en el texto de la derecha, como que ya son cuatro párrafos debidamente estructurados. En el primer párrafo se te ha planteado una introducción. Actualmente hay poca difusión acerca de las enormes consecuencias de la escasez de agua. Te está contextualizando. La introducción te contextualiza. ¿De qué me están hablando? Ah, ya me van a hablar, acá yo me doy cuenta que me van a hablar de la escasez del agua. Ahora, ¿qué está planteando el autor? ¿Cuál es la opinión del autor? Su tesis. Creemos que es urgente comenzar a planificar estrategias de conservación del agua para la humanidad. Mira, creemos. Él está afirmando que es urgente comenzar a planificar estrategias de conservación del agua. Ahora, ¿qué argumentos él utiliza para convencerte que es urgente comenzar a planificar estrategias? Él utiliza argumentos. En este caso está usando dos argumentos. El agua se convierte en un recurso más difícil de conseguir. O sea, hoy en día ya es difícil conseguir agua dulce porque hay una escasez de agua en algunas zonas. Y el otro argumento que utiliza es, están haciendo estragos en las distintas masas de agua por la contaminación. O sea, la contaminación está afectando al agua que queda y es por eso que necesitamos comenzar a planificar estrategias de conservación de agua. Date cuenta cómo esos argumentos, esas ideas, me sirven para convencerme de que la tesis que plantea el autor es la adecuada, es la correcta. Y mira la conclusión, te está llamando a la acción. Reaccionemos, te está incluyendo a ti en ese texto. ¿Te das cuenta? Reaccionemos, empecemos a cuidar el agua antes de que sea demasiado tarde. Está llamando la atención, está haciendo que la persona que está leyendo el texto se compenetre con la idea del autor y se vuelva partidario de esa idea. ¿De acuerdo? Entonces, mira, ahí te he planteado dos textos argumentativos en las cuales se presenta tesis, argumentos, conclusión, o cuando ya es mucho más estructurado se le agrega la introducción, que está correcto también. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a pasar a hacer entonces la parte práctica. ¿De acuerdo? Pero antes de ello vamos a recordar los recursos utilizados para argumentar. Al momento de argumentar, tú debes tener en cuenta algunas pautas, algunos pasos, algunas herramientas que te van a servir para tú poder convencer con tus argumentos a la otra persona, a la persona que va a leer el texto. En primer lugar me dice, ejemplos y comparaciones. Una forma de argumento es utilizar ejemplos concretos y comparaciones que pueden funcionar como argumentos. A veces cuando tú tienes que argumentar o cuando vas a argumentar algo, puedes utilizar ejemplos para que puedas complementar lo que estás afirmando en tu idea principal. Fíjate acá, muchos aspectos de la vida resultan hoy extremadamente nuevos. Mira, es la idea del autor. Por ejemplo, mira, te están ejemplificando, están usando un ejemplo para complementarte y convencerte de cierta manera de que la idea de que dice el autor es la correcta. Por ejemplo, el lugar social que ocupa hoy la mujer no ha tenido comparación con el pasado.
Es un ejemplo de cómo nosotros podemos usar los ejemplos y las comparaciones para poder argumentar y poder complementar y poder convencer así al lector. Ejemplos y comparaciones. Usar ejemplos y comparaciones. Ahora me dice, otro tipo de herramienta argumentativa que podemos usar nosotros son las fórmulas para implicar al receptor mediante uso de verbos en primera y segunda persona. Algo así como vimos en el ejemplo, en la conclusión, ¿no? De cierta manera, tú vas a incluir al receptor al utilizar verbos en plural en la cual tú te incluyas. ¿Cómo es esto, profesor? No entiendo. Fíjate en este ejemplo. Es necesario reformular las bases de la educación. Esa es la tesis del autor. Fíjate, es necesario reformular las bases de la educación. Y mira cómo te incluye, cómo te está haciendo parte de lo que él está afirmando. Todos nosotros hemos visto, todos nosotros, te está incluyendo a ti y se está incluyendo él. Te está haciendo parte de ese grupo que ha visto cómo en los últimos años los estudiantes han ido adoptando conductas antisociales. Mira, date cuenta cómo disimuladamente el autor está utilizando estos pronombres, estos verbos, para hacerte parte de su texto y tú te compenetres con él. Tú estés de acuerdo con él. Oye, no, sí es cierto, sí, yo he visto eso también. Implícitamente, psicológicamente te está trabajando el autor, incluyéndote dentro ya de su grupo que está de acuerdo con reformular las bases de la educación. Ah, ya, profe, sí, ya entendí. Ahora me dice otra. Apelar a datos o información objetiva, que este es el más común. Es la herramienta más común que utilizamos para crear argumentos. Basarnos en datos objetivos de estudios ya realizados. ¿De acuerdo? Es algo que comúnmente se utiliza. Fíjate acá, por ejemplo. La violencia es una conducta aprendida y nuestra cultura es una eficiente maestra. Según estudios estadísticos, mira, según estudios estadísticos, ¿qué te menciona o qué te da a entender? Que ya ha habido otras investigaciones. En más del 15% de los videos musicales dirigidos a niños y adolescentes aparecen imágenes con niños armados. Mira, en este caso se ha utilizado porcentajes que ya han sido producto de algún estudio, ¿de acuerdo? De algún estudio. Entonces es un dato importante y muy utilizado para argumentar. Hay antecedentes estadísticos en este caso que me sirven para corroborar lo que yo quiero plantear, que la violencia es una conducta aprendida y nuestra cultura es una eficiente maestra. ¿Por qué digo eso? Porque en los videos musicales en un 15% hay niños con armas y ha sido estudiado ha sido de cierta manera investigado y se ha llegado a esa conclusión. Entonces te das cuenta cómo se utilizan datos para poder convencer a la otra persona de que lo que tú estás diciendo es lo cierto. Ahora, para finalizar, vamos a hacer unos ejemplos. Me dice, marca aquellas opciones que puedan funcionar como tesis. Si tú recuerdas, yo te había indicado que las tesis son opiniones, se caracterizan por ser opiniones. Veamos los cuatro enunciados. José Rufino Echenique es gobernante peruano, nació en 1808 y murió en 1887. ¿Será una opinión? ¿Tú crees que puede ser una opinión? A ver, la 2 me dice, el gobierno de José Rufino Echenique fue desastroso para el Perú. ¿Será una opinión? Ahora, la siguiente me dice, la democracia constituye el mejor de los sistemas políticos. ¿Será una opinión? Y la última me dice, la palabra democracia está formada por las raíces griegas demo y cracia. ¿Será una opinión? A ver, ya sé, profe. La 1 no puede ser opinión porque son datos de su nacimiento y su muerte. O sea, ahí no hay nada que discutir, no es una opinión. En cambio, la segunda sí es una opinión porque la persona está diciendo que fue desastroso. Profesor, entonces la segunda sí puede ser una tesis. ¿Por qué? Porque es una opinión. Ahora, en la 3, la democracia constituye el mejor de los sistemas políticos. Profe, también está dando una opinión.
porque está diciendo que la democracia constituye, para él constituye uno de los mejores de los sistemas políticos. Ah, ya, sí es una opinión, profesor, pero la 4 me está dando el origen de la palabra, eso no me genera opinión, no me genera nada, entonces no es una tesis. Mira, recuerda, las tesis son opiniones de cierta manera que pueden ser polémicas, que se puedan discutir en si estás a favor o estás en contra, si es cierto, si es falso. ¿De acuerdo? Ahora, vamos con otra. Me dice, subraya la tesis y 2 de sus argumentos. Vamos a subrayar, vamos a leer un texto y vamos a subrayar la tesis respectiva del autor y sus argumentos. Mira, me dice, conviene afirmar sin falsos escrúpulos que la tarea educativa tiene una dimensión conservadora. La sociedad prepara a sus nuevos miembros del modo que le parece más conveniente para su conservación, no para su destrucción. Quiere formar buenos socios, no enemigos ni singularidades antisociales. No solo busca conformar individuos socialmente aceptables y útiles, sino también precaverse ante lo posible brote de desviaciones distintas. A ver, en este texto, ¿de qué te están hablando? De las tareas de la tarea educativa, ¿no? ¿Cuál es la función de la educación? ¿Cuál va a ser entonces la tesis del autor? La tesis del autor me dice que va a ser la que está al inicio. Conviene afirmar sin falsos escrúpulos que la tarea educativa tiene una dimensión conservadora. La función de la educación es una función conservadora. ¿Y por qué te dicen que es conservadora? Porque me dice que la sociedad prepara a sus nuevos miembros de modo que les parece más conveniente para su conservación, no para su destrucción. O sea, la educación tiene una dimensión conservadora. ¿Por qué? Porque prepara a las personas a su manera conveniente, a lo que le parece correcto. Otro argumento, ¿cuál podría ser? No solo busca conformar individuos socialmente aceptables, sino también precaverse ante el posible brote de desviaciones dañinas. ¿Por qué entonces también decimos que la educación tiene una dimensión conservadora? Porque busca formar individuos correctos, aceptables, y evitar que hayan brotes de desviaciones dañinas. Entonces mira cómo esas dos ideas están complementando, son argumentos que me ayudan a explicar el porqué de mi tesis. Conviene afirmar sin falsos escrúpulos que la tarea educativa tiene una dimensión conservadora. Esa es mi tesis y lo que está subrayado serían los argumentos, ¿de acuerdo? Entonces, bien chicos, con esto estamos llegando a la parte final del tema de hoy. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda la puedes hacer vía WhatsApp o vía Classroom y estaré gustoso de responderlos. Ya sabes, tienes una práctica que debes descargarla, imprimirla, resolverla y pegarla en tu cuadernito o en su defecto copiarla, ¿de acuerdo? Bien chicos, nos vemos hasta la próxima.